Comenzamos, ¿verdad? Sí, ahora espera. Ya vamos. Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta 24ª reunión del Centro Mexicano para la Filantropía. Están ustedes en la sala número 2, que lleva como título Revisa tu situación legal ante el COVID-19. A continuación, les voy a leer un poco sobre la semblanza de quien el día de hoy será nuestra ponente. Ella lidera la red de Trust Law, servicio legal global de la Fundación Thomson Reuters para América Latina desde 2016. Supervisa y gestiona las relaciones de sus miembros y aliados, facilitando proyectos legales pro bono de la comunidad de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales y su conexión con firmas y equipos corporativos en empresas. Apoya varios programas de investigación corporativos en empresas, apoya varios programas de investigación multijurisdiccionales, es abogada en la Argentina y posee un título de posgrado en gestión de organizaciones sin fines de lucro. Previamente trabajó y fue voluntaria en entidades sin fines de lucro en California, Estados Unidos y en la Argentina, iniciando su carrera profesional en una firma de abogados líder en este país. Sin más, le cedo la palabra a la abogada Alejandra Hochheim. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vos y a todo el equipo de EFI. Hola a todos los que están en línea. Esperamos que la presentación de hoy les sea muy útil. Como dijo Juan, mi nombre es Alejandra Ochoyan. Yo soy gerente de legales de la red de Trust Law, que es un servicio de pro bono legal global de la Fundación Thomson Reuters. Y hoy les vamos a hablar de nuestro chequeo de COVID y les voy a contar muy brevemente cómo acceder a asesoría legal pro bono a través de nuestra red. Si querés podemos, Nadia, pasar a la siguiente slide, que tenía un poco la agenda, esto que les estaba contando, y la idea es que al final voy a dejar unos minutos por si me quieren hacer preguntas, tanto sobre el chequeo como sobre cómo acceder a asesoramiento legal gratuito. Ahora sí, les presento, si querés pasar la próxima, la fundación, muy brevemente, sobre nuestros recursos de COVID antes de empezar. Como ustedes saben, fue un año muy difícil para todos. En nuestra página de Trust Law tienen este recurso que voy a usar yo hoy para hacer la presentación, que es un chequeo legal de COVID, pero también tenemos un repositorio de recursos legales divididos por país. Hay uno de México que se los recomiendo especialmente, hecho por un grupo de firmas y dirigido especialmente a organizaciones sin fines de lucro. Si no lo conocen, pueden acceder ahí. Y también hay de otras firmas de abogados que nos han dejado recomendaciones. También hay unos videos subidos porque dimos unos webinarios sobre COVID más hacia mitad de año. Hay un par sobre México de ese momento y también, hemos hecho una guía para la Argentina. Pero si querés pasamos, y lo que hoy también de lo que voy a hablar es de un chequeo legal de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Es un documento muy sencillo de 2 páginas donde nosotros pusimos las preguntas más típicas que pensamos que se deberían estar haciendo las organizaciones en este momento en cuanto a sus temas legales, ¿no? La pandemia afectó a todos, afectó nuestras operaciones diarias y, también influyó la parte legal del cómo operamos. Entonces, ahí está el link de cómo pueden acceder a este recurso y mi colega Camila también está posteando en el chat los distintos links que les pueden ser útiles, desde mi correo, el link para acceder al chequeo del COVID, nuestra página web y otros recursos que les pueden servir. Y ahora sí, sin más, paso a presentarles, lo veo muy chiquito, pero lo voy a abrir en mi pantalla para verlo mejor. Paso a presentarles el chequeo de COVID. El primer área es sobre gobierno societario y gestión de riesgos. Y como ven ahí, tienen las preguntas que ustedes pueden leer. No sé si llegan a leerlas bien en la pantalla, pero dice, por ejemplo, si están explorando hacer nuevas actividades en respuesta a la pandemia. Y si las están explorando, si saben si sus documentos de gobierno, contratos u otros documentos legales necesitan ser actualizados para que ustedes puedan hacer estas actividades. Hay otra pregunta sobre la responsabilidad legal de sus directores y representantes legales, y si ustedes las conocen. O cómo deberían ahora, en la pandemia, que todo es remoto, estar celebrando reuniones, asambleas, cómo se puede hacer. La idea es que ustedes
vayan evaluando la situación de su organización y puedan acceder luego a abogados para hacerles estas preguntas, ¿no? A través de la red de Trustlo es una de las redes a las que pueden acceder para contactarse con abogados de manera gratuita y que les responden estas preguntas. Y mi idea de esta charla es contarles un poco de las preguntas que ustedes están pudiendo hacer, que siempre van a estar pegadas arriba, en blanco, que es parte de nuestro chequeo legal, y contarles un caso de estudio que tuvimos en estos meses a través de nuestra plataforma de Trustlo. En este caso les quiero contar un caso de México, donde una organización que da cursos para mujeres relativos a tecnología se acercó para preguntarnos cómo hacer para dar estos cursos que antes daba de manera presencial online. ¿Por qué? Porque si bien ellos ya tenían todo el contenido, podían hacerlo fácilmente, el problema que tenían era que nos comentaban que en México una organización sin fines de lucro no puede cobrar por servicios que brinde online. Y ellos, como necesitaban, bueno, fondearse en medio de esta pandemia, querían saber cómo podían hacer para lograr cobrar estos servicios. Y una de las cuestiones que estaban analizando era poder tener una estructura de su organización. En la mayoría de nuestros países de América Latina, estas organizaciones híbridas no existen de manera tal cual reflejadas en nuestra legislación, sino que lo que hay es la posibilidad de tener una organización sin fines de lucro y una con fines de lucro y linkearlas de alguna manera. Entonces la idea era que abogados pudieran responder si esta era viable, si podían, además de su organización sin fines de lucro, tener una organización que fuera con fines de lucro, a través de la cual cobrar estos servicios online y después linkearla para fondear a su organización sin fines de lucro. El siguiente caso, Nadia, si querés pasamos, estoy en mi PowerPoint porque lo veo muy chiquito, el que estás poniendo vos, es sobre contratos. Y pregunta a nuestro chequeo legal si, por ejemplo, ustedes tienen algún evento que iban a realizar y que haya tenido que ser cancelado o reprogramado, si tienen algún contrato, si dice algo sobre eso. Si en algún otro contrato ustedes están imposibilitados de cumplir, si, por ejemplo, tienen que suspender un servicio temporalmente o un programa, si saben las implicancias de eso, sobre todo si hay un donante por detrás, y entonces eso significa incumplir un contrato que ustedes tienen con un donante, si conocen los medios alternativos para renegociar un contrato, si por el contrario ustedes tienen servicios que deberían ser pagos por terceros, que por la pandemia no los pueden pagar, si saben si está bien que esos terceros puedan no pagarlos o no. Y la última es una que también hemos recibido varias consultas, si ustedes tienen contratos marco, si los han revisado recientemente para ver si están incluidos consideraciones sobre emergencias públicas, pandemias, fuerza mayor, para que en el futuro los reflejen y no tengan problema por sus contratos. Y acá, uno de los casos que tuvimos en Trustlo fue en Colombia, una organización de Colombia que trabaja con juventud, que es bastante grande. Ellos iban a hacer ahora a fin de año un evento internacional que se canceló por la pandemia, ¿no? Obviamente iba a ser presencial y para esto habían alquilado un hotel de lujo para hacerlo. Y, bueno, ahora el evento se canceló y están intentando ver con el hotel cómo hacer para, bueno, con ese contrato, ¿no?, que tenían de alquilar del lugar. Y en principio el dueño, el hotel, les está pidiendo que lo paguen, que paguen de todas maneras, aunque no se haga. La idea de esta organización es, a través de pedirle a los abogados de nuestra plataforma, que analicen si ellos pueden incumplir este contrato por fuerza mayor. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de la fuerza mayor, pero está en todas nuestras legislaciones y tiene que ver con la imposibilidad de cumplir por un hecho imprevisto. En varios de nuestros webinarios hemos hablado, de los que están posteados en la página para México, hemos hablado sobre este instituto. Entonces la idea era, revisando el contrato, revisando la situación y cómo se dio todo en México, si pueden en este momento ellos alegar fuerza mayor para incumplir ese contrato, y si tienen los abogados alguna recomendación sobre cómo poder negociar este contrato. En la siguiente slide habla sobre impuestos, finanzas y solvencias, y nuestro chequeo habla de si ustedes están pudiendo hacer sus presentaciones financieras al día, si identificaron algún procedimiento para mitigar posibles pérdidas financieras, si están explorando nuevas fuentes de financiamiento y saben cuáles son las consideraciones legales más importantes de estas nuevas fuentes, si necesitan información legal sobre ayuda estatal, subvenciones, si entienden qué pasaría si en su estructura legal
y no pudieron pagar sus deudas, quién sería responsable y cómo esa persona o esa representante les debería responder. Y bueno, si están considerando, esperemos que no, la suspensión o el cierre de sus operaciones, ¿qué implica eso a nivel legal, no? Y acá quiero contarles un caso que tuvimos en Chile. Es una organización que es una empresa social que da servicios de medicina relacionados con tecnología. Ellos básicamente lo que hacen es, tienen una plataforma mediante la cual ayudan a hospitales públicos en Chile a que los pacientes puedan reservar sus turnos para evitarse lo que pasa muchas veces en nuestros países latinoamericanos, donde el que no tiene medicina privada tiene que hacer largas filas para esperar ese sistema. Entonces, es una forma de optimizarlo. Y ahora con la pandemia quieren usar esa plataforma, que bueno, ya la tienen habilitada, para dar un nuevo servicio, que es la posibilidad de que médicos den asesoramiento, reciban pacientes online, ¿no? Es telemedicina. Pero bueno, necesitan saber cuál sería su responsabilidad por hacer esto y cuál sería la legislación aplicable hoy en día en Chile a la telemedicina. Entonces le pidieron a los abogados de nuestra red, por un lado, que redacten un contrato para que ellos puedan limitar su responsabilidad, o sea, que ellos son los dueños de la plataforma. Si hay un médico que da un asesoramiento a un paciente que es inadecuado, que causa un perjuicio, que ellos no sean responsables por eso, ¿no? También quieren conocer sus obligaciones por meterse, digamos, a poner una plataforma para dar un servicio de telemedicina y saber cuál es la legislación hoy vigente en Chile, de qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, ese fue uno de los casos. En cuanto al siguiente área que trata nuestro chequeo de COVID es sobre empleos y voluntarios. Y acá varias de las preguntas tienen que ver con las obligaciones que ustedes tienen como empleadores en este momento de pandemia, sobre todo hacia aquellos que son vulnerables o hacia aquellos que tienen deberes de cuidado de una persona mayor o de un niño. También qué pasa con las licencias por enfermedad, qué pasa con aquellos empleados de ustedes que estén enfermos o aquellos que tengan que autoaislarse, quizás por haber estado en contacto con un COVID positivo, y si ustedes tienen políticas sobre el tema o necesitan tenerlas, si han tomado medidas de seguridad y salud de sus empleados, sobre todo para aquellos empleados que tengan que seguir yendo de manera presencial a trabajar, y también para los que hayan empezado a trabajar de manera remota, y bueno, y sobre las prestaciones de gastos médicos de su organización. Y acá contarles un caso que tuvimos de Perú, en este caso, de una organización que trabaja con, bueno, básicamente dando microcréditos para desarrollo comunitario en zonas rurales peruanas. Y ellos lo que tienen son centros de atención personalizada que durante la pandemia siguieron funcionando en forma personalizada. Y en Perú parece que salió una nueva regulación que obliga a los centros que estén dando asesoramiento o que estén, digamos, abiertos a personas a dar servicios en manera presencial, a contratar un médico dependiendo de la cantidad de empleados que uno tenga. Entonces, ellos no llegaban a entender si ellos estaban obligados a brindar esta posibilidad de tener un médico entre su staff en estos centros, porque tenían una plantilla muy grande, pero en cada centro iba determinado número de empleados. Querían asegurarse de ver si les aplicaba, y eso fue una de las cosas que les pidieron a los abogados, pero también nos comentaron que eran una organización muy chiquita, que no tenían los medios financieros para pagarle a un médico en estos momentos de pandemia, y querían saber si había alguna alternativa, y finalmente, si no había ninguna alternativa, cuál era el riesgo de incumplir esta legislación. También sobre empleos y voluntarios, en la slide siguiente, habla de si ustedes tienen políticas de teletrabajo, ¿no? O si conocen las formas de ayuda estatal para pagarles a sus empleados. También, si ustedes conocen sus obligaciones a sus voluntarios en este momento de pandemia. Y, por último, ojalá que no, si están considerando el cierre temporal y tienen que, bueno, o hacer reducciones de horario laboral, o salariales, suspensiones o despidos, si ustedes saben cuáles son sus implicancias legales. Y acá quería contarles un caso de Colombia, de una organización que trabaja con inclusión social de víctimas y excombatientes del conflicto armado colombiano, que ellos por suerte no están teniendo que despedir a nadie, no están pensando cerrar, pero sí están teniendo que buscar una nueva metodología para emplear a sus empleados, valga la redundancia. Antes eran presenciales y ahora necesitan contratar a 2 personas de manera remota.
Y como nunca trabajaron antes de manera remota, lo que querían es que los abogados les redacten un contrato que esté específicamente regulado para el trabajo virtual y además que les redacten políticas de recursos humanos sobre trabajo virtual y pandemia. O sea, estas son políticas que, si bien son internas de la organización, respondan a la legislación vigente para que ellos en sus actividades, en su hacer del día a día, cumplan con toda la legislación. El siguiente es sobre privacidad y protección de datos. En nuestro chequeo habla de si ustedes están recabando o utilizando información personal, sobre todo con temas de salud en esta pandemia, y si además, bueno, tienen empleados que están usando sus propios dispositivos. Acá el caso que tuvimos en la Argentina no responde tanto a estas dos preguntas, pero sí está relacionado con privacidad y protección de datos. Una organización que trabaja por el acceso al agua, bueno, en pro de la salud y la higiene, dicen que han aumentado significativamente, bueno, su trabajo online durante la pandemia, como muchas de nuestras organizaciones, y que ellos, si bien tienen una política de protección de datos, creían que estaba un poco desactualizada o no tan acorde a lo que estaban haciendo hoy en día, que era brindar cada vez más servicios de manera online. Sobre todo nos comentaron que estaban trabajando mucho a través de su sitio web y de redes sociales, y querían asegurarse de que tanto la información que ellos recabaran como la información que ellos publicaran en estos medios fueran acordes a la legislación. Entonces necesitaban una política que les redactaran los abogados, una política de uso de redes sociales y también los términos y condiciones, que es lo que se ponen en los sitios web para avisar a los usuarios qué se está haciendo con los datos, cómo se están recabando, cómo se van a usar, y de esa manera, bueno, dar la información que pide la ley. El siguiente caso, el siguiente área, habla de locación de inmuebles. Y habla de si han revisado su contrato de locación, quizás el contrato de locación donde ustedes tienen su sede social, si comprenden sus opciones de modificar los términos del contrato, negociar el pago del alquiler, obtener descuentos o rescindir el contrato. Si por el contrario ustedes, supongo que serán las menos, pero dan propiedades en locación, si conocen cuáles son las medidas públicas que protegen contra desalojos o dan políticas de gracia, periodos de gracia para el pago del alquiler. Si el locador o el locatario los ha notificado del intento de rescindir el contrato y necesitan renegociar nuevos términos, si conocen cuáles son sus derechos y las opciones disponibles. Y, por último, si ustedes están negociando ahora un contrato de alquiler, si saben si estarán protegidos ante una futura pandemia o una eventual emergencia, y sería bueno que pudieran agregar una cláusula sobre esto, entonces si necesitan asistencia la pueden conseguir. Acá en América Latina todavía no nos plantearon ningún caso a través de la plataforma, pero estoy segura de que debe haber cientos de organizaciones que estén enfrentando estos problemas para pagar sus alquileres. Pero les voy a contar un caso de Inglaterra. Como nosotros somos una red global, después les voy a contar más sobre la red, tenemos casos de distintos lugares. Una organización que trabaja en recuperación de adicciones tiene un contrato de alquiler comercial para solventar su trabajo, pero bueno, el local permaneció cerrado durante muchos meses por la pandemia, entonces estaban dificultados de pagar ese alquiler. Intentaron negociar con el dueño del local, pero el dueño no quería, y ellos creen que está evaluando en este momento cómo hacer para desalojarlos. Y básicamente lo que ellos estaban pidiendo a nuestros abogados era ver cuál era la regulación del gobierno, del gobierno de allá de Inglaterra, sobre el derecho de los inquilinos por la pandemia, y qué posibles defensas tendrían ellos legales, ¿no?, ante un desalojo. Que los abogados les dieran esa información para que, llegado el caso, ellos tuvieran los recursos para defenderse o volver a hablar con esta persona y renegociar el alquiler. El último tema que trata el chequeo legal nuestro habla de seguros, y se preguntan, por ejemplo, si su organización tiene pólizas de seguros, si ustedes las revisaron recientemente, si saben si están cubiertos gracias a esas pólizas de seguro por pérdidas causadas por una enfermedad infecciosa, un virus como el COVID, y si hicieron, en su caso, las notificaciones que piden la mayoría de las pólizas a los aseguradores sobre lo que está pasando, y si saben si es necesario tener un seguro adicional en estos momentos para su organización.
Y acá quiero contarles un caso que tuvimos en la Argentina, que si bien esta organización necesitaba protegerse de un riesgo, y fue por un camino distinto, no fue a contratar un seguro, sino que quiso buscar una alternativa contractual, que yo ahora les voy a contar, pero también podría haber buscado un seguro. Es una organización que trabaja con discapacidad y por el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad mental, y que tiene una casa de día. Me dicen que me dejaron de escuchar. No sé si fueron todos o solamente Nadia. Juan, ¿me escuchan No, bien? sí, te escucho muy bien, Alejandra. Y te veo también. Ah, bueno, me alegro. Bueno, entonces sigo con la presentación. Les contaba que esta organización lo que tiene es una casa de día donde tiene personas para recibir personas con discapacidad mental. Ellos la habían cerrado en un momento por la pandemia, pero ya la ciudad de Buenos Aires, está en Ciudad de Buenos Aires, les había permitido la reapertura de esta casa y entonces antes de reabrirla querían entender cuáles eran los riesgos de reabrir esta casa que iba a alojar con personas con discapacidad mental para su organización, ¿no? Entonces, ¿cuál era la mejor forma de protegerse? Y ellos, en particular, lo que querían hacer era un formulario para que firmen los representantes de estas personas que iban a dejar, las representantes legales de estas personas, donde les dieran inmunidad a ellos si llegaba a pasar un contagio por COVID dentro de la casa o si llegaba a haber cualquier problema de ese estilo. Y además querían pedirles a los representantes legales que se comprometan a cumplir con con las guías, con las pautas que dio el Ministerio de Salud acá en la Argentina sobre cómo protegerse de la pandemia para que estuvieran protegidos y además preguntar si había algún otro tipo de consentimiento que ellos tuvieran que conseguir. Y puede ser que en este caso los abogados les digan, en vez de todo esto, les conviene contratar un seguro para estar protegidos. Pero bueno, esta Alejandra, es una manera de protegerse. Sí. no se ve la presentación. ¿Ya terminaste la presentación? Me dicen que no se aprecia. No. Se desconectó, Ok. pero se está volviendo, la voy a poner de nuevo. Se desconectó, Okay. una disculpa. Listo, sí. Bueno, espero un segundo y si no la comparto yo, así que no se preocupen. No sé si quieren hacer un corte, hacer alguna pregunta sobre esto que les estaba contando mientras que Nadia pone la presentación de nuevo. Ahí está ya la presentación, ya la vemos. Ok. Dale, perfecto. Y bueno, lo otro que les iba a contar es sobre investigaciones legales. Hasta el momento les conté de cuestiones operativas que hemos recibido a través de la plataforma y ahora les voy a contar de investigaciones legales que se pueden pedir a través de la plataforma tanto a nivel global como regional como en un país. Este tipo de investigaciones en general las piden las organizaciones que tienen, que abogan por políticas públicas, pero que también quieren dar información a sus beneficiarios. Ahora cuando les cuente lo van a entender mejor. Hay una organización global que trabaja en América Latina también por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ellos estaban viendo en varios de nuestros países latinoamericanos una serie de medidas que han tomado los gobiernos, y no pasa solamente en América Latina, pasó a nivel global, que por las medidas que estaban tomando por la pandemia estaban de alguna manera limitando tanto los derechos de los periodistas como los derechos de todos a ser informados de manera legítima. Entonces nos pidieron a abogados en 5 países latinoamericanos que dijeran cuáles habían sido las regulaciones que tomaron los gobiernos en cuanto a la pandemia y otro tipo de información para que ellos pudieran analizar si convenía abogar por algún cambio en cuanto a estas políticas públicas para que, bueno, no se vea afectado este derecho nuestro a la información y el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Otra investigación que se está llevando a cabo es una organización que lo que nos ha pedido en este momento es una investigación para América Central sobre comercio electrónico. Un poco ellos, bueno, lo que nos contaban era que, bueno, por la pandemia muchos de nosotros estamos operando online y en América Central ellos entendían que la regulación era muy vieja, estaba muy desactualizada y lo que querían hacer era justamente hacer una guía que informara cómo está hoy en día la regulación sobre comercio electrónico y en el futuro poder abogar por mejores prácticas y para actualizar esto que seguramente en años venideros va a ser cada vez más importante. Y por último, una organización en México
que trabaja sobre todo por los derechos de las mujeres, nos contó que estaba habiendo muchos problemas en México con el empleo doméstico, que ellos estaban viendo muchos casos de abuso, de despidos, indemnización de personal doméstico, pero también de restricciones al movimiento y otro tipo de problemas. Y lo que nos pidieron los abogados de la red fue una guía que ellos pudieran dar a las mujeres con las que trabaja, que les informara a ellas cuáles son sus derechos, y no solamente los derechos, sino cómo hacer para hacer respetar esos derechos, o sea, cómo acceder a un litigio, qué pruebas tenían que tener, cuáles eran los pasos, y también cómo hacer para mediar, para ir a un arbitraje, una mediación y resolverlo esto negociando amistosamente con la otra parte. Bueno, hasta acá la parte que nos convoca de revisar tu situación legal ante la pandemia. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a consultas legales. Y ahora lo que les quería contar antes de pasar a la parte de las preguntas es si ustedes necesitan responder cualquier tipo de preguntas como el que yo les planteé. Muchas de las organizaciones hoy conectadas podrían acceder al servicio pro bono, o sea, de asesoramiento legal gratuito global de nuestra fundación. Entonces, contarles muy brevemente de qué se trata y ya después sí abro a preguntas para que me digan qué necesitan. La fundación, en 2 palabras, es el brazo caritativo de la empresa, Thomson Reuters, que es una empresa de información y noticias. Trabaja por la libertad de medios, las economías inclusivas y los derechos humanos a través de distintos programas. Tenemos periodistas reportando noticias, damos entrenamientos en temas de comunicación, tenemos conferencias donde juntamos distintos actores. Nuestra conferencia anual va a ser ahora el 11, esta semana, el 11 de noviembre, es gratuita. Si se quieren sumar, pueden entrar a nuestra página trust.org y registrarse. Y uno de los programas que tenemos es este de Trust Law, que es un programa de asesoramiento legal gratuito para ONGs y empresas sociales, donde nosotros lo que hacemos es conectarlos con nuestra red de abogados que están en firmas y empresas para resolver consultas como las que les comenté. Pueden ser del día a día, operacionales, o de investigaciones legales. Estamos en 180 países, tenemos más de 5.000 beneficiarios y 1.000 estudios legales. Esos estudios a su vez tienen cientos o decenas de abogados, y conectamos en estos años 7.000 proyectos legales gratuitos. Ustedes podrían pedir asesoramiento para México, para que los conectemos con un abogado mexicano, o si se están expandiendo a otro país de Latinoamérica, asesoramiento en algún otro país de Latinoamérica, o si quieren comparar su legislación en México con otra legislación en cualquier otro país del mundo, mientras que sea dentro de esos 180, seguramente los vamos a poder ayudar. Y ahí las ciudades que ven es porque nuestro equipo está diseminado por el mundo. Yo estoy basada en Buenos Aires, en la Argentina, y el equipo de Latinoamérica está acá, pero bueno, brindamos los servicios para toda América Latina. Después, contarles que en México ya hemos conectado cientos de proyectos y tenemos cientos de beneficiarios, y tenemos más de 15 estudios que, como les comenté, hay algunos que tienen cientos o decenas de abogados para ayudarles. Al momento no hemos tenido problemas para conectar ningún caso en México, así que si lo necesitan, siéntanse libres de sumarse. Y en la siguiente slide muestra un poco cómo ustedes pueden conectarse, cuáles son nuestros procesos. Básicamente hay que llenar un formulario de membresía por única vez. Nosotros lo revisamos, si está todo de acuerdo a nuestros criterios de admisión, que están en nuestras preguntas frecuentes, y las pueden ver. Ahora les voy a contar qué necesitan ustedes para ser beneficiarios. Nosotros les damos de alta con el mail que ustedes registraron y una contraseña que les van a generar con un link que les va a llegar. Ya eso les permite operar en la plataforma. Nos dejan 2 líneas en la plataforma de, por ejemplo, escuché la charla de Alejandra y la verdad es que tengo un contrato de empleo, ahora todos mis empleados están trabajando remotamente, los quiero revisar para ver si están de acuerdo a la normativa de hoy en día en México. Podría ser así. Entonces, nosotros lo recibimos, van a hablar primero con un abogado de nuestro equipo, y después vamos a redactar un pedido que es súper sencillo y sale publicado en nuestra plataforma. Los abogados en México o en el país donde ustedes necesiten lo van a ver, van a hacer ofertas de ayuda y los vamos a conectar. Más o menos, si todo sale bien, el tiempo promedio son 3 semanas, desde que ustedes suben un pedido hasta que lo logran conectar, más, por ejemplo, unas semanas en esto de la admisión, si pueden completar todo en orden y suben todos sus documentos.
Y lo bueno de este proceso es que el equipo de Trustlaw siempre queda atrás, entonces si tuvieran cualquier problema o dificultad, nosotros vamos a interceder entre ustedes y los abogados, pero la verdad es que en general la red y los abogados responden muy bien y son abogados que están muy comprometidos con el trabajo pro bono. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de nuestra red? En la siguiente slide, las ONG y empresas sociales que estén legalmente constituidas y registradas. A las empresas sociales les pedimos una reinversión de la mayoría de sus ganancias en su misión social. La misión tiene que ser social, ambiental, humanitaria, y les vamos a pedir demostrar cuáles son los compromisos que ustedes tienen, cuál es un plan de acción, sus beneficiarios y su impacto, en general a través de un reporte anual, de su sitio web, a través de esto, y lo que ustedes nos describan lo pueden contar. En la siguiente slide está cuáles son los temas que ustedes pueden pedir. Básicamente es muy amplio, ya les conté muchos casos. Quedan por fuera, no nos pueden pedir representación en litigio, porque bueno, eso lleva muchos años y es lleva muchos recursos nuestros abogados pro bono, pero sí hacemos la primera parte del estudio de los pasos, cuáles son las vías, si ustedes necesitan empezar un litigio, cuáles son los derechos que ustedes tienen en su caso. Y también siempre el asesoramiento va a ser para su organización y no para sus beneficiarios. Sin embargo, si ustedes, como esta organización mexicana, trabajan, por ejemplo, con mujeres que son empleadas domésticas y quieren a ellas brindarles información, está la posibilidad de hacer guías, pero no van a poder transmitir como un conflicto que tenga algunos de sus beneficiarios a través de la plataforma. Acá mostrarles en la siguiente slide otros recursos a los que ustedes pueden acceder en nuestra página web. Tenemos un chequeo legal general, que esto se hizo a través de nuestros años de recibir preguntas legales a través de nuestra plataforma a nivel global. Está separado por capítulos, por distintas áreas, y es como una versión más extensa de lo que hicimos para COVID. Entonces también lo pueden revisar y ver si les sirve. Y después contarles 2 guías que publicamos este año para México. Una sobre trabajo penitenciario, su regulación, estudio de derecho comparado, una organización que trabaja en México. Nos ha pedido estudiar este tema y se comparó con otros países, la mayoría latinoamericanos, para ver cómo estaba la regulación sobre trabajo penitenciario justamente, para abogar por mejores prácticas, y se ha presentado, hoy en día hay un proyecto de ley presentado en el Congreso para mejorar esta legislación. Y el otro es una guía que se hizo para emprendedores sociales y sobre todo que habla de inversión de impacto. Esto está pensado, tiene las distintas estructuras legales que podría tener una organización que brinde servicios a través como empresa social, y también para inversores, cuáles son las figuras para invertir, habla de distintos casos del acuerdo de accionistas, cuáles son los términos y las cláusulas. Estos son ejemplos de las investigaciones legales y las guías que sus organizaciones pudieran estar pidiendo. Y ahora sí, quiero dejar estos últimos 10 minutos para preguntas que ustedes tengan, tanto sobre el chequeo como sobre la red. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, abogada. En realidad hay muchos temas en materia legal que sí nos preocupan. Hay uno en particular que yo creo que es el sentir de muchos, y la primera pregunta que tenemos es Salvador Vega, y ¿es cierto que los derechos contractuales se pierden con la pandemia en México? Por ejemplo, las vacaciones de los colaboradores de este año. Muchas gracias por la pregunta. Yo les cuento que los tipos de preguntas que puedo responder son más sobre el tipo de preguntas que hoy en día ustedes se podrían hacer y sobre la red. Lamentablemente yo no soy abogada en México y no les puedo dar esa respuesta. Lo que sí les puedo invitar es a que hay una guía que se hizo, que está en nuestra página web, que hicieron distintos estudios mexicanos, y a que esa misma pregunta la hagan a través de la página web y sea respondida por abogados. Pero yo no tengo los conocimientos para responder eso, ¿no? Claro, Alejandra. Bueno, si hubiera algunas preguntas de los presentes, si gustan hacerlas a través del chat, ¿sí? Otra de las preguntas que vendría a ser, abogada, es si las asambleas virtuales son legales. Bueno, en la Argentina sí salió una regulación sobre el tema, y seguramente en México hay regulación que esté saliendo sobre esto, pero bueno, de nuevo, lamentablemente no puedo responder esa pregunta porque no soy abogada en México. Simplemente contarles. Si quieres, sí. yo soy abogado en México.
y en la ley de sociedades mercantiles sí menciona que puede haber asambleas que sean por medio, o sea, virtuales. Solamente como para complementar lo que dice Alejandra, nosotras, aunque yo sea abogada en México, no podemos responder ese tipo de preguntas directas, sino que podemos darles los recursos, como mencionó Ale, que están en nuestra página, y lo que les invitaríamos es que se unan a la red, y si tienen preguntas como estas y muchas más, como las que mencionó Ale, abogados expertos en los temas en México les pueden apoyar de manera gratuita. Sabemos que muchas veces el tener acceso a ayuda pro bono es un concepto no tan conocido en muchos países de América Latina, pero Trustlaw tiene haciendo ese trabajo 10 años y tenemos a muchas firmas en México, de las mejores en el país, que les pueden apoyar hasta hacer, por ejemplo, una política para hacer estas reuniones del Consejo de Administración de manera virtual, etcétera. Entonces, todas estas preguntas son preguntas que a través de la red les podríamos apoyar. Sin embargo, aunque yo sea abogada en México y Ale sea abogada en Argentina, no las podemos responder de manera directa, sino que los invitamos a que se unan a Trustlaw y los abogados de nuestro equipo, que son expertos, les puedan ayudar con estas preguntas. De acuerdo. No sé si algunas preguntas más subían por parte de los presentes, que los hagan por la parte chat, si las han podido hacer, considerando la limitación que nos acaban de decir, que para efectos legales locales tenemos que hacer nuestras, digamos, consultas directas a esta red en el carácter pro bono. ¿Hay alguien que tenga preguntas que las estén vinculadas por otro? No sé, Alicia, Camila, perdón. De las cosas que nos preguntan, bueno, es que si la presentación la van a compartir. La podemos compartir sin problema, si ustedes quieren. Se la podemos pasar, Juan, a ustedes y al equipo de SMFI para que la compartan, o ya nos dicen de qué manera, si nos pasan los correos de los registrados, no tenemos problema en compartirla. Y ahí Camila, en el chat de mi equipo, está dejando también los links donde está toda la información de nuestro equipo. Cami, si querés pegar todos juntos, ahí hay bastante información. Si nos quieren pedir algo en particular, Camila puede pegar el link en este momento. Sí, claro. Bueno, no sé si alguien alguna pregunta la pueden hacer de viva voz. Si están invitados, pueden abrir su micrófono y llegar a la pregunta de viva voz. ¿Alguien? En términos generales son a dónde nos podemos contactar, si van a compartir la información, si pueden repetir algunas direcciones o el trabajo pro bono, cómo lo pueden invocar. Perfecto. Bueno, lo primero que tienen que hacer, ahí Camila pegó un link que dice unirse gratis a Trustlaw. Es llenar un formulario de membresía donde les vamos a pedir que nos cuenten, que nos dejen una persona de contacto con su email y nos cuenten cuál es la misión de su organización, nos suban el estatuto y un reporte anual y nos den como información de qué es lo que hace su organización. Nosotros lo vamos a revisar y ahí les vamos a dar del alta si cumple con nuestro criterio de membresía. Y ahí ya con un usuario y una contraseña que les llegan puede empezar a operar en la plataforma. En nuestro sitio web, que también Camila compartió en el chat, ahí es trust.org/trustlaw, pueden encontrar también nuestras preguntas frecuentes, donde habla de quiénes pueden unirse a la red, qué tipo de pedidos se pueden hacer, cómo es el tema de los tiempos y todo este tipo de preguntas, ¿no? Y también está compartiendo ahí alejandra.choiana@tr.com, para el que tenga cualquier duda, me la puede hacer. En cuanto a compartir la presentación, yo no tengo problema en compartirla, simplemente que al día de hoy no tengo sus correos. Si el equipo de SMFI me los pasa, se los paso, o yo se los puedo también enviar al equipo de SMFI para que se los reenvíe, y si no me escriben un mail y yo les mando la presentación sin problema. Listo, Alejandra. Si no hubiera alguna inquietud más, esperamos todavía la pregunta de ustedes, que la hagamos por aquí, que se pueda contestar, por decirlo así. Si no, tendríamos unos 5 minutos para
terminar con esta sesión. ¿Alguna inquietud, Camila? Nuevamente le respondo, la presentación sí se presentará en la página del CEMEFI en su momento, cuando se haga la memoria. Ahí quedarán los links y el vínculo que tengan para poder acercarse a este despacho. De acuerdo. Pues nada más que agradecer a Alejandra por esta presentación, por el talento, de haber permitido compartir en esta sesión de trabajo. Y finalmente los invitamos a que sigan en esta jornada que inicia el día de hoy. Y por nuestra parte es todo, y en su momento les haremos llegar los agradecimientos a la abogada, a su compañera, y muchas gracias a todos ustedes por iniciar esta jornada de la 24ª reunión del Centro Mexicano para la Filantropía. Muchas gracias. Al equipo de CEMEFI y a todos ustedes, esperamos que les haya servido.